Bien. Recapitulando un poco lo que habíamos estado comentando, el día de hoy, bueno, si nos da el suficiente tiempo, posiblemente ya vamos a concluir todos los tipos de series que vamos a trabajar y vamos a platicar de esta tabla de la manera de resumen que les he estado comentando, que de alguna forma pues incluye todos los criterios que hemos visto y que nos permite concluir cada uno de estos criterios de acuerdo al tipo de serie. Y ya en la siguiente clase empezaremos a hablar de los últimos subtemas de este tema número 1, que vamos a hablar entonces de series de potencias, donde básicamente pues se incluye todo lo que hemos platicado en el tema. Entonces es un buen cierre que le vamos a dar a este tema para que podamos repasar pues todo lo que hemos visto. Particularmente en las últimas clases pues hemos hablado de series de términos positivos, que son aquellas que todos sus elementos pues son mayores o iguales que cero, son series que tienen elementos únicamente positivos. Y bueno, hemos hablado hasta ahorita de dos criterios de comparación. El primero de ellos le llamábamos comparación ordinaria, y aquí vamos a recordar que se trataba de proponer una nueva serie, pero la propuesta de esta nueva serie, pues teníamos que cuidar dos cosas. La primera, que fuera una serie que nosotros de manera muy rápida o sencilla pudiéramos decir si es convergente o divergente. Y lo segundo es que fuera una serie que se pudiera comparar de manera sencilla también con la serie original. Es decir, que de manera sencilla pudiéramos decir si es mayor que o menor que la serie contra la cual estamos comparando. Y entonces esto lo que nos permitía pues era establecer si una serie de términos positivos era convergente o era divergente. El problema entonces aquí estaba pues precisamente en proponer la serie adecuada. No hay un camino único, podemos proponer una serie y atinarle a la primera y que el problema se resuelva de manera muy sencilla, pero también cabe la posibilidad de que propongamos una serie que esta no cumpla, no nos permita concluir nada, y entonces hay que estar proponiendo series y series. La gran ventaja de este método es que en teoría podemos resolver absolutamente cualquier problema. Podríamos saber con este método si cualquier serie es convergente o divergente. La desventaja entonces está en que tenemos que proponer una serie adecuada y que ésta podría o no cumplir, que nos permita concluir entonces si la serie es convergente o divergente. El problema estaba precisamente en la propuesta, y que en la propuesta teníamos que cuidar pues esas dos cosas que les comentaba. En búsqueda de mejorar este método, entonces se propone uno distinto que se conoce como comparación del límite y que es el que trabajamos en la clase anterior. Que pues tiene la ventaja que no necesitamos cuidar que la serie que estamos proponiendo sea una serie comparable con la que queremos saber si diverge. Ya nos olvidamos de ese criterio y solamente proponemos una serie que de manera sencilla podamos decir converge o diverge. Y entonces lo que hacemos es evaluar el límite de un cociente, donde dividimos a los términos generales o enésimos de ambas series. Y si la que propusimos converge, entonces las dos convergen. Y si la que propusimos diverge, ambas divergen, siempre y cuando el límite sea un número entre 0 e infinito. Entonces, de alguna manera, pues se mejora o se propone una mejora para el método, porque ahora se vuelve un método, pues quizá de aplicación más ágil, dado que no tenemos que hacer comparaciones de ver cuál es mayor y cuál es menor, se convierte en un método, pues, de aplicaciones más sencillas. Bueno, vamos a ver en la clase de hoy un nuevo criterio que les comentaba por ahí en alguna clase, que este criterio en ocasiones lo separan un poco de los criterios de comparación, pero que sí hay algunos libros que lo incluyen como criterio de comparación, dado que finalmente vamos a comparar algo, pero ahora todo lo que vamos a comparar pues corresponde a la misma serie. Es decir, en este criterio ya es un criterio pues de aplicación más sencilla porque ya nos deshacemos de la necesidad de estar proponiendo una serie. Para este criterio del cociente de Allenberg no vamos a proponer una nueva serie y solamente vamos a trabajar con la serie que ya tenemos definida en el problema. Es decir, aquella serie que nosotros queremos saber si converge o diverge, con esa es con la que vamos a trabajar y ya no hay necesidad de estar proponiendo una serie. Entonces noten cómo los criterios de comparación pues de alguna forma van evolucionando, tratando de abordar o de minimizar esas desventajas que tienen en su aplicación. Primero empezamos proponiendo una serie que tenía que cumplir dos cosas, que fuera comparable y además saber si converge o diverge. Después, con el criterio de comparación al límite, nos quitamos ese criterio de que fuera comparable
y solamente se propone una serie que rápidamente podamos decir si converge o diverge. Y finalmente llegamos a este criterio del cociente, donde aquí ya no hay necesidad ni siquiera de proponer una nueva serie. Simplemente con los términos de la serie que queremos saber si converge o diverge, con esos términos vamos a trabajar y vamos a poder concluir si una serie en cuestión converge o diverge. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este método? Pues en principio partimos de una serie de términos positivos. Esto también es solamente aplicable a series de términos positivos, aunque vamos a ver un poquito más adelante, espero que en la clase de hoy, que esto también se puede generalizar a otro tipo de series. Vamos a calcular el límite de un cociente, al igual que en el criterio anterior, pero este límite ahora lo que vamos a hacer es dividir el término siguiente del enésimo, es decir, el término que podríamos escribir con un subíndice de n más 1, y lo vamos a dividir entre el término enésimo. Vamos a hacer ese cociente y vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Ese límite pues va a ser igual a L. Y tenemos tres criterios de decisión. Si ese valor es menor que la unidad, vamos a decir que la serie converge. Si es mayor que la unidad o es un límite que no existe, un límite que tiende a infinito, perdón, aquí tendría que decir tiende a infinito, ¿sí? Si pasa eso, que el límite es mayor que 1 o no existe, vamos a decir que la serie diverge. Y la gran desventaja de este método, porque no es tampoco infalible, es que cuando L nos da igual a 1, el criterio no nos va a permitir concluir nada. Y cuando esto pasa, entonces que L nos dé igual a 1, vamos a tener que recurrir a un criterio distinto, que podría ser alguno de los dos anteriores. Entonces, como este es el de aplicación más sencilla, porque no tenemos que proponer una nueva serie, el camino que vamos a seguir en un problema convencional, pues es primero tratar de aplicar este método. Si ya nos da la respuesta, pues ya la hicimos, ya no tenemos nada más que hacer. Si por algún motivo nos da L igual con 1, el criterio no nos va a permitir concluir nada y entonces nos vamos a ir a alguno de los dos métodos anteriores que hemos comentado. Entonces, en esto consiste el método. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, bueno, si ustedes revisan estos criterios que tenemos aquí, que L sea mayor, menor, igual que 1, bueno, se parecen bastante a los que teníamos en una serie geométrica, cuando se comparaba la razón contra la unidad, y si la razón era menor que 1, como aquí, entonces decíamos que la serie era convergente. Si la razón era mayor o igual que 1, en aquel caso, pues decíamos que la serie era divergente. Aquí tenemos que si el límite es mayor que 1 o no existe, la serie es divergente, y si el límite es igual a 1, el criterio no concluye nada. Bueno, precisamente eso de que se parezca a una serie geométrica, pues viene un poco de la deducción. No vamos a ver la deducción completa, pero sí les quisiera platicar en qué se basa o en qué se fundamenta este criterio de comparación, para que ustedes se queden con la idea de qué es lo que está pasando y por qué se parecen los criterios a los de una serie geométrica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí de manera gráfica una serie que converge. Tenemos aquí una serie que es completamente convergente. Recuerden que lo que aparece azul abajo pues son los términos de una sucesión que dan origen a la serie, y lo que aparece arriba pues es la sucesión de sumas parciales o acumuladas de la serie en cuestión. Y tenemos que es una serie convergente porque precisamente cada vez que vamos sumando más términos pues se acerca o converge a cierto valor, que en este caso pues es más o menos 1.62. Bueno, cuando hacemos nosotros, primero que nada vamos a pensar en qué nos representa el cociente. Ese cociente estamos dividiendo el término siguiente del enésimo entre el término enésimo. Ustedes recordarán esto de términos enésimos y de siguiente del enésimo, con los ejercicios que se hacían en álgebra de inducción matemática, donde se hablaba del término enésimo, después del siguiente del enésimo, o en algunas ocasiones a ese siguiente también se le llamaba el n más 1º término de una proposición. Entonces, estamos dividiendo prácticamente, visto de manera simple, pues un punto entre el anterior. Dependiendo del valor de n, pues ese va a ser el par de puntos que vamos a seleccionar. Al final nosotros queremos cuando n tiende a infinito, entonces estaríamos dividiendo el punto más alejado que nos pudiéramos imaginar entre el inmediato anterior.
Usted recordará que en la serie geométrica, pues la razón se calcula precisamente de esa manera. Una serie geométrica se define como una serie donde cada uno de los nuevos términos se va construyendo multiplicando por una razón constante el término anterior. Entonces, si queremos encontrar esa razón constante, pues hay que dividir un término entre el inmediato anterior. Y esa es la razón. Bueno, este método se fundamenta en una hipótesis que siempre es válida y que nos dice, conforme n tiende a infinito, toda serie tiende a comportarse como una serie geométrica. ¿Sí? La variación de n, sobre todo cuando es convergente, la variación que vamos obteniendo en cada uno de los términos de la serie es cada vez menor. Al ser cada vez menor, entonces es cada vez más aproximable a una razón constante multiplicando a los términos para generar el término que sigue, el término siguiente. Y entonces eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en esta serie. En esta serie pues tiene primero su comportamiento en particular, pero conforme n va creciendo vamos teniendo un comportamiento cada vez más semejante, es decir, donde podríamos aproximarla como un factor que va multiplicando al inmediato anterior. Y entonces, al hacer el cociente del término siguiente del enésimo con el enésimo, pues de alguna forma estamos calculando esa razón que busca aproximar a la serie como una serie geométrica. Y si esta razón nos da menor que 1, entonces la serie se está comportando como una serie geométrica convergente. Si esta razón nos da más que 1, entonces se está comportando como una serie geométrica divergente. Y por eso es que podemos concluir con este criterio. Es decir, al hacer ese cociente, lo que quiero que se imaginen es que más o menos se está calculando una razón. Y así como en las geométricas, si esta razón es menor que 1, entonces es una serie convergente, y si es mayor que 1, es una serie divergente. Por ejemplo, aquí, cuando el cociente nos da menor que 1, significa que cada uno de los nuevos términos es más pequeño que el anterior, entonces podemos darnos la idea de que la serie pues va convergiendo. Si cada término que le voy sumando es cada vez menor, entonces me imagino que esa sucesión de sumas acumuladas pues ya se va estancando en cierto valor. ¿Y qué pasa cuando la serie es divergente? Bueno, se los voy a mostrar también en una gráfica en GeoGebra. Aquí déjenme mostrárselos. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos una serie divergente. Voy a apagar de momento la sucesión que da origen a la serie. Cuando una serie es divergente, pues más o menos esperamos un comportamiento pues como este, que de pronto la serie empieza a crecer desmedidamente o a decrecer, dependiendo, y pues se va a infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros hacemos el cociente entre este término y este término, pues claramente es más grande que 1. Cada vez estamos obteniendo valores pues mucho más grandes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que conforme n tiende a infinito, pues esta supuesta razón en realidad también va creciendo de manera desmedida. Entonces tenemos una razón mayor que 1, lo que o cuando no existe también este límite, vamos a decir entonces que la serie es convergente. Cuando el límite es igual a 1, significa que tenemos una razón constante, y en esos escenarios, pues este criterio no nos va a permitir concluir nada, porque bien podría pasar que tenemos imagínense una línea así completamente creciente, o también podría pasar que tenemos algo que se va acercando a un número, ¿sí? Ya en un comportamiento avanzado de n que tenemos una línea, pero una línea que vamos es completamente horizontal. Entonces, en esos casos donde el límite nos da igual a 1, no vamos a poder concluir nada y vamos a tener que recurrir a un nuevo criterio de comparación. Pues no sé si esté claro más o menos la idea de en qué se fundamenta este criterio que vamos a trabajar en la clase de hoy. Claro, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a resolver estos 3 ejercicios. Aquí lo que nos piden pues es precisamente utilizar este criterio que acabamos de comentar para poder decir si las siguientes series son convergentes o son divergentes. Pues bueno, vamos a empezar con este ejercicio.
Entonces, permítanme copiar el ejercicio 12.1, que es con el que vamos a comenzar. Y aquí tenemos una serie desde n igual con 1 hasta infinito, como casi siempre. Y tenemos un cociente, en el numerador es n cuadrado por 2 a la n más 1, n más 1. Y en el denominador tenemos 3 a la n. Pues vamos a ver si esta serie es convergente o divergente utilizando este criterio. Se le conoce, así en esta forma se le conoce como el cociente de álgebra. Vamos a ver más adelante que una generalización de este criterio se conoce como cociente absoluto y que ya es aplicable a series sin importar si son de términos positivos o que tienen por ahí algunos signos negativos. Entonces, este método también se generaliza a muchos más tipos de serie, por eso es el que más vamos a estar aplicando. Y bueno, empezamos identificando cuál es el término enésimo o término general de esta serie. Entonces, aquí no tenemos nada más que hacer, solamente tener claro que este de aquí, completo, es lo que llamamos el término enésimo. Es decir, 2 a la n por n, n cuadrado por 2 a la n más 1 sobre 3 a la n, ese es el término enésimo. Lo que sí tenemos que calcular, incluso podemos simplificar, si es que se puede simplificar en alguna parte, es el término siguiente del enésimo, es decir, el que vamos a estar llamando a con un subíndice de n más 1. Y ese lo vamos a encontrar de manera muy sencilla, pues simplemente cambiando toda n que aparezca en la expresión, la vamos a cambiar por n más 1. Y entonces, por ejemplo, aquí en lugar de n cuadrado, pues nos va a quedar como n más 1 al cuadrado. Y aquí vamos a tener 2 elevado a n más 1 más 1. Y finalmente dividido entre 3 elevado a n más 1. Si ustedes recuerdan esos ejercicios de álgebra de inducción matemática, pues recordarán que se parecen bastante cuando se encontraba precisamente lo que era la hipótesis de inducción y luego la tesis de inducción. Entonces, estamos haciendo un proceso pues muy similar a eso que ustedes ya trabajaban en álgebra. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No. No, profe. Obviamente, por ejemplo, aquí este n más 1 más 1, pues lo podemos poner como n más 2 sin ningún problema. Es decir, aquí nos quedaría n más 2. Para trabajar con expresiones pues más compactas. Bien, y ahora lo que nos dice el criterio del cociente, pues es que vamos a calcular a L, donde L pues es el límite cuando n tiende a infinito del cociente del término siguiente del enésimo entre el término enésimo. Entonces aquí ya no tenemos que proponer ninguna serie adicional, solamente trabajamos con la misma serie, por eso es más sencillo de aplicar. No nos vamos a estar rompiendo la cabeza en averiguar contra qué serie vamos a comparar. Y entonces vamos a calcular este límite. Este cociente pues se va a parecer mucho a lo que ya veníamos calculando en el criterio de comparación anterior. Y al final vamos a evaluar un límite de manera similar. Entonces aquí nos quedaría, si hacemos la sustitución, el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a colocar primero el término siguiente del enésimo, es decir, aquí tendríamos n más 1 al cuadrado por 2 elevado a n más 2 dividido entre 3 elevado a n más 1. Y lo vamos a multiplicar por el recíproco multiplicativo del término enésimo, que sería lo mismo que hacer este cociente. Entonces el recíproco multiplicativo aquí nos quedaría 3 elevado a la n, y lo vamos a dividir entre n al cuadrado por 2 elevado a n más 1. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda con la sustitución. No, profe. No, profe. No, profe, todo bien. Entonces, antes de calcular el límite, pues vamos a simplificar, lo que se pueda simplificar, para que el cálculo del límite nos resulte más sencillo. Por ejemplo, ¿qué podríamos cancelar en numerador y denominador de esta expresión? Los 3 a la n y 3 a la n más 1. Así es, podemos cancelar este 3 a la n
y lo vamos a cancelar con una parte de este 3 a la n más 1. ¿Cómo nos quedaría este cociente de 3 a la n entre 3 a la n más 1? 1 Tres. sobre 3. Recuerden que se restan los exponentes, entonces n menos n pues va a quedar 0, simplemente nos va a quedar el 1. Entonces en la parte de abajo nos va a quedar 3 en lugar de 3 a la n más 1 y va a cancelar a este 3 a la n. Y algo del mismo modo podríamos hacer con este 2 elevado a n más 2 y este 2 elevado a n más 1. ¿Cómo nos quedaría ese cociente? 2. 2. 2 ahora en el numerador. Nos va a quedar aquí 2 y ya simplificamos estos dos términos. Y bueno, esto todavía multiplica a n más 1 al cuadrado. Esto ya no lo podemos cancelar con algún otro término. Y se está dividiendo acá abajo entre n al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Todo bien. No. Bien. Después, pues ese 2 tercios incluso lo podríamos sacar. Es una constante, lo podemos sacar de la evaluación del límite. Entonces esto va a ser igual a 2 tercios que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de n más 1 al cuadrado dividido entre n al cuadrado. Incluso ese n más 1 al cuadrado pues lo podemos desarrollar para que ya podamos calcular el límite más directo. Sería el cuadrado del primero, que es n al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y todo esto entre n al cuadrado. Bien, ¿y cuál sería el límite de esta parte? ¿Cuál sería este límite? Disculpe, profe, no puedo ver la parte de abajo del último límite. Ah, ok, sí, tiene razón. Déjame mover un poquito la cámara. Permítanme tantito. Gracias. Creo que ya se ve mejor. Sí. Bien. Nos quedaría 1, ¿no? Sí, es igual a 1. El límite sería igual a 1. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Recuerden que la técnica que más comúnmente se aplica pues es dividir todo entre la n de grado más alto. Aquí nos quedaría 1, este sería 0, 0, y aquí abajo también nos quedaría 1. 1 entre 1 pues va a ser igual a 1, que multiplica a 2 tercios. Entonces al final L va a ser igual a 2 tercios. Bien, entonces ya tenemos el valor de L. Vamos a ponerlo por acá. L resultó ser igual a 2 tercios, que bueno, claramente es menor que 1. ¿Qué podríamos concluir entonces de esta serie? Convergen 2 tercios. Vamos a decir entonces que es convergente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Entonces, ¿converge directamente en 2 tercios o hay que sacar otro cálculo para determinar dónde converge? Ah, no, hay que sacar otro cálculo. Sí, este límite solamente nos sirve para clasificarla como convergente o divergente. Si quisiéramos conocer el valor de la suma o el valor al cual converge la serie, tendríamos que realizar otros cálculos. Si hay algunas series que de hecho este límite resulta ser el valor al cual convergen, pero no es ninguna regla. Sí tendríamos que hacer algún cálculo adicional. Esto ya no es común que se haga en esta asignatura. Les repito, ¿por qué? Porque la manera más sencilla o adecuada o aplicable de poder estar calculando el valor de una serie al cual converge, pues es con criterios de integrales. Y primero tenemos que ver integrales para poder aplicarlas a este tipo de cálculos de sumas. ¿Sí? Entonces, aquí la conclusión es solamente que la serie es convergente. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Hay dudas? No, profe. Ok, bueno, vamos a pasarnos a la siguiente serie. Déjenme compartirles. Vamos a trabajar con el inciso 12.2, el ejercicio 12.2.
Bien, que es, de hecho, es una serie muy sencilla, incluso creo que ya la habíamos mencionado en algún momento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si queremos resolver esta serie sencilla utilizando este cociente. Tenemos simplemente 1 sobre n al cuadrado. Bien, bueno, ¿alguien podría decirnos si esta serie converge o diverge antes de empezar a resolverla? Diverge. Converge, ¿Diverge? ¿no? Convergente. Según yo, converge, porque es serie P y P Puede es ser. mayor a 1. Exactamente, tenemos Porque es la armónica, ¿no? una serie que podemos catalogar como serie P, donde P es igual a 2 y P entonces es mayor que 1, ya podemos decir que converge. Y la habíamos mencionado en la clase anterior como una de las posibilidades para comparar con cualquier otra serie, que es la serie armónica al cuadrado, que resulta ahí que esa serie pues sí es convergente. Entonces esta la podemos catalogar como convergente. Pero vamos precisamente a averiguar qué pasa si queremos aplicar este criterio del cociente de Allenberg. Entonces empezamos otra vez aquí con A, el término enésimo, que es AN, pues que es simplemente 1 sobre n al cuadrado. Y el término siguiente del enésimo, ahora nos va a quedar como 1 sobre n más 1 al cuadrado. Después tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito del cociente entre el quiniente del enésimo y el término enésimo. Entonces, hacemos la sustitución. Aquí nos va a quedar el término siguiente del enésimo, que es 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y ahora simplemente vamos a multiplicar a n al cuadrado. Bueno, en realidad n al cuadrado entre 1, pero pues es simplemente n al cuadrado. ¿Sí? Y esto pues vamos a desarrollarlo para que podamos calcular el límite. La parte de arriba pues va a quedar simplemente como n al cuadrado y la de abajo pues es un binomio al cuadrado, que es n al cuadrado más 2n más 1. ¿Sí? ¿Y cuál será el valor de este límite? 1. 1 otra vez. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 1, pero ahora no sacamos ninguna constante. No tenemos algo que sea 1 por un número menor que 0 o mayor, perdón, por un número menor que 1 o mayor que 1. Aquí simplemente concluimos que el límite es igual a 1. ¿Y qué nos dice este criterio del cociente de Allenberg cuando el límite es igual a 1? No concluye. Eso ¿No concluye. concluye? No se puede concluir nada, exactamente. Entonces aquí no podemos concluir nada. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Y Sí. entonces, cuando esto pase, cuando el límite nos dé igual a 1 y que no podamos concluir, entonces tenemos que abordar el problema de otra manera. Les quise poner este ejercicio pues de una serie que ya habíamos comentado o que de manera sencilla podamos decir que converge o diverge. Aquí lo que seguiría pues es inmediatamente después de aplicar el cociente de Allenberg, vamos a preguntarnos si podríamos clasificar esta serie como algún tipo, es decir, serie P o serie geométrica. Y si lo podemos hacer, pues vamos a resolverlo como una serie P o una serie geométrica. Incluso este paso pues podría ser antes de aplicar el cociente de Allenberg, solamente que aquí como el ejercicio pues estaba planteado para resolverlo por el cociente de Allenberg, pues primero aplicamos este cociente. Pero en un ejercicio tradicional en las que se encuentran, por ejemplo, en la serie, donde no les digan qué método utilizar específicamente, pues primero traten de averiguar si la serie no es geométrica o no es serie P. Si no es alguna de esas, entonces lo que seguiría es el cociente de Allenberg. Si no nos permite concluir nada, pues alguno de los criterios de comparación que vimos en las clases anteriores. En este caso, pues ya me habían dicho, en realidad esta es una serie P. Una serie P, donde P es igual a 2 y es mayor que 1. Por lo tanto, ya la podemos clasificar como convergente. Entonces, también este ejercicio nos va a servir pues para darnos cuenta que este criterio del cociente pues no, vamos, si bien nos va a permitir resolver un montón de ejercicios y se puede aplicar de manera muy sencilla, pues no es perfecto y vamos a encontrar en muchos casos en los cuales no vamos a poder concluir nada. Y entonces en esos casos hay que utilizar otro criterio y por eso es que trabajamos otros criterios antes
antes de este método. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. No, Muy bien. sí está claro. Entonces nos pasamos al ejercicio número 3, bueno, 12.3. Y ahora vamos a trabajar con una serie que también es muy común que involucren factoriales. Por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio 12.3, donde tenemos la suma desde n igual por 1 hasta infinito. En el numerador tenemos n elevado a una potencia de n, y en el denominador tenemos n factorial. Bueno, recordando que esta parte del factorial del número, pues es multiplicarlo por todos los números enteros que lo anteceden. Por ejemplo, factorial de 3, pues sería 3 por 2 por 1. Factorial de 5, pues sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, eso nos indicaría este factorial, que después lo vamos a estar utilizando en series de Taylor o de Maclaurin. Bien, entonces hacemos exactamente lo mismo. Vamos a aplicar el cociente de Allenberg. Entonces, primero el término enésimo o general, que es exactamente el mismo, n a la n sobre n factorial. Y el término siguiente del enésimo ahora nos va a quedar como n más 1 elevado a n más 1 y dividido entre n más 1, todo esto factorial. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Nos vamos ahora otra vez al cálculo del límite. El límite cuando n tiende a infinito del siguiente del enésimo entre el término enésimo. Y vamos a sustituir. Nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. El término siguiente del enésimo, n más 1 elevado a n más 1 sobre n más 1 factorial. Y esto va a multiplicar al recíproco multiplicativo de este, que es n factorial dividido entre n a la n. Bien, esa es la expresión que nosotros pues le tenemos que calcular el límite. Obviamente primero pues la vamos a ir simplificando dependiendo de las operaciones que tenemos aquí. Bien, en un primer paso, pues lo que podemos hacer es tratar de simplificar, por ejemplo, esa parte que tenemos como n factorial en el numerador, ver qué simplificación se podría hacer, por ejemplo, al estarse dividiendo entre n más 1 factorial. ¿Sí? Existen por ahí en algunos libros, o ustedes las podrían buscar en internet, algunas propiedades para factoriales y tenerlas a la mano para que en este tipo de ejercicios, pues de manera sencilla, las puedan relacionar y establecer qué simplificación se podría realizar aquí. Pero también estas propiedades pues se pueden inferir proponiendo algunos valores sencillos de evaluar y ver cómo se están comportando este cociente de factoriales. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ¿alguien ve alguna relación entre n factorial? Me Y parece que n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial, ¿no? así es, ¿sí? Esa es una de las reglas. Podemos utilizarla ya de manera directa o ahorita podemos platicar pues de dónde sale esta regla, ¿sí? Es n más 1 factorial, lo podemos poner, así como lo dice su compañero, como n más 1 por n factorial. N más 1 por n factorial. ¿Sí? Bien, esto pues normalmente, así como se platica en los libros donde se ven estas propiedades, pues se parte de un cociente, se parte de intentar resolver n más 1 factorial dividido entre n factorial y que esto va a ser igual a n más 1. Y entonces lo que se propone en estos libros pues es proponer un valor para n, un valor sencillo. Vamos a asumir, por ejemplo, que n es igual a 2. ¿Qué pasa si n es igual a 2? Pues aquí nos quedaría 2 más 1 factorial dividido entre 2 factorial. Y esto tendría que ser igual a 2 más 1. Y 2 más 1 pues es 3. 3 factorial pues sería 3 por 2 por 1, aunque podríamos no escribir el 1 y aquí sería 2 por 1 y esto va a ser igual a 3.
Entonces, aquí la clave pues es darse cuenta que todo lo que esté aquí después del 3, pues siempre se va a cancelar con lo que se tenga en el numerador. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el valor de n más 1 factorial y aquí tenemos solamente el valor de n factorial. Entonces, cuando empecemos a calcular la factorial del numerador, pues nos va a quedar un número solo, aquel que coincida con n más 1, es decir, en este caso 3. ¿Sí? Entonces, todo lo demás se va a cancelar y por eso podemos decir que esto es exactamente igual a n más 1. Si lo vemos aquí, pues finalmente este es un producto al cual nosotros le podríamos factorizar n más 1 y entonces nos quedaría n más 1 que multiplica a n factorial. Cuando el resultado de n factorial lo multipliquemos por n más 1, pues en realidad estaríamos calculando n más 1 factorial. No sé si está claro. ¿Alguien tiene alguna duda? No, con eso no. Bien, entonces esta expresión de aquí, pues esta yo creo que recurrentemente sí puede aparecer en varios ejercicios. Entonces, póngala por ahí en su cuaderno, en sus notas para que la tengan a la mano. Hay otras más que ustedes podrían consultar, les decía, en internet. La verdad es que no tiene mucho caso. Yo creo que esta es la que más comúnmente va a aparecer y si por ahí aparecen otros ejercicios de factoriales, pues normalmente se puede deducir qué está pasando sin conocer estas expresiones de memoria. Y bueno, de aquí vamos a utilizar esta regla para reescribir n más 1 factorial. N más 1 factorial, entonces lo vamos a colocar como n más 1 por n factorial. ¿Para qué? Pues para poder hacer una cancelación con lo que tenemos en el numerador. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 elevado a n más 1 que multiplica a n factorial. Y ahora va a estar dividido, en lugar de poner n más 1 factorial, vamos a poner n más 1 que multiplica a n factorial y además multiplicándose por n a la n. Y entonces la primera cancelación pues es bien directa, vamos a cancelar n factorial del numerador con n factorial del denominador. ¿Sí? ¿Habrá alguna otra simplificación que podremos realizar ahí? N más 1 a la n se puede eliminar. Así es. Como el más 1. Tenemos por ahí un n más 1 elevado a n más 1 y abajo tenemos un n más 1. Entonces lo que podríamos hacer es cancelar este 1 de n más 1 elevado a n más 1. Y entonces arriba nos quedaría simplemente n más 1 elevado a la n. ¿Sí? Y esto dividiéndose entre n a la n. N a la n. ¿Están de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No. Muy bien. Y entonces tenemos numerador y denominador, ambos elevados a un exponente de n. Esto nos quedaría, o lo podemos poner como el límite cuando n tiende a infinito de la siguiente expresión. N más 1 sobre n, todo esto elevado a la n. ¿Sí? Y bueno, finalmente también podemos dividir ese cociente. Como se está sumando en el numerador, pues nos podría quedar como n más n, que es 1, más 1 a la n. Entonces vamos a decir por acá arriba que el límite, n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 a la n, elevado a un exponente de n. ¿Sí? Bien. ¿Alguien sabe cuánto vale este límite? ¿Cuál es el valor de este límite? 1. No es cierto. Euler, el número de... Así es, por ahí escuché, no alcancé a ver quién lo dijo, pero este va a ser exactamente igual al número de Euler, al número de Euler. De hecho, si ustedes buscan cuál es el valor exacto de este número, pues se van a encontrar una expresión como esta o análoga a esta. Puede estar a lo mejor expresada de esta manera, o por ahí hay algunos que lo expresan como un cociente, pero un exponente de 1 sobre n,
Va a estar expresado de distintas maneras, pero son límites o expresiones equivalentes, ¿sí? Entonces, más o menos, pues este límite nos va a dar como 2.7 y todos esos decimales que tiene este número tan especial. ¿Sí? Bien. Bueno, lo único que nos interesa, pues, es que nos da como resultado este número. Y esto, pues, más o menos es como 2 punto y tantos. Entonces, eso es más grande que 1. ¿Sí? ¿Qué conclusión podríamos sacar de esta serie, entonces? El divergente. Divergente. Es divergente, ¿sí? Exactamente. El límite resultó ser más grande que 1, por lo tanto, la serie es divergente. Profesor, ¿y por qué ese límite da Euler? Bueno, hay muchas maneras de llegar a este límite. Hay una que me parece pues muy académica, que habla acerca de los intereses de un banco, ¿sí? Cómo van sumando los intereses y de parte de la idea inicial de que uno podría esperar que los intereses pues vayan creciendo de manera desmedida y que se va a ir multiplicando el dinero cada vez más, pero después de ciertos meses en ese avance, en ese problema que se les propone, se dan cuenta que todos los intereses pues se estancan en cierto valor y que no va a crecer más grande de eso. Entonces ya con eso se empiezan a hacer las operaciones necesarias para calcular esos intereses y se llega a esta expresión. Y al finalizar, cuando se quiere entonces evaluar qué pasa cuando el número de meses tiende a infinito, pues se llega a este límite, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de llegar a esta expresión, pero aquí lo importante para este ejercicio pues es saber que este límite es un límite pues muy particular y que nos da como resultado este número de Euler. Entonces, por ahí les puedo recomendar les puedo mandar unas notas donde se habla acerca de este problema que les planteaba yo de los intereses, ¿sí? No sé si en álgebra les comentaron un poquito acerca de este número, sobre todo cuando se hablaba de la representación exponencial de un número complejo, que es donde se utiliza este número. No sé si alguien recuerda. Bueno, esta es la parte que ustedes podrían tomar como la definición del número de Euler. Y entonces, siempre que se encuentren este límite, que puede aparecer en muchos ejercicios, ese límite va a ser igual al número de Euler, ¿sí? Entonces, más tarde les comparto estas notas de los intereses del banco. Parece que por ahí hay un video para que pueda ser más sencillo de que lo vean en algún tiempo libre, para que se den una idea de dónde sale esta expresión de aquí, ¿sí? Bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Profe, yo solo con la evaluación del límite. O sea, entiendo que todo se dividió entre n, lo de adentro. Pero, ¿por qué? O sea, no tomamos en cuenta como la n del exponente de afuera. O sea, para la evaluación del límite. Ajá. O sea, entiendo que todo lo que está dentro del paréntesis se dividió entre n y por eso nos dio 1 más 1 entre n. Pero, ¿por qué no hicimos caso a la exponente del n? Ah, ok. Porque, Bueno, más que dividir entre n, en realidad lo que hicimos fue separar este cociente. Teníamos n más 1 entre n. Entonces, esto en un primer paso lo escribimos como n entre n más 1 entre n. Es decir, este término más este término de acá. Y entonces n entre n es 1 más 1 entre n. Entonces, en realidad no nos metimos con el exponente porque no estamos haciendo uso de la técnica de dividir entre n del grado más alto, sino lo único que hicimos fue separar este cociente en dos términos. Y entonces ya la simplificación es la que nos lleva a 1 más 1 entre n. Pero no hicimos esa regla de dividir todo entre n. No hicimos una aplicación de esa regla, ¿sí? Por eso el exponente queda exactamente igual. sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Entonces alguien más tiene alguna duda?
Creo que no, profesor. Bien. Bueno, en realidad vamos a seguir utilizando este criterio en más ejercicios. Pero bueno, ya lo vamos a ir aplicando en la generalización que les comentaba. Antes de hablar de esa generalización, pues vamos a hablar de otro tipo de series. Pero si ustedes se fijan en este subtema número 7, pues aquí aparece otra vez, habrá algo que se llama criterio del cociente absoluto y entre paréntesis otra vez de Allenberg. Entonces aquí hablábamos del cociente de Allenberg y aquí se conoce como criterio del cociente absoluto. Ya platicaremos por qué, pero entonces este es el método que más vamos a estar aplicando ya en lo práctico. Bueno, vamos a hablar de un nuevo tipo de series. Veníamos hablando de series de términos positivos, que es aquellas donde todos sus términos pues, son más grandes que cero. Vamos a hablar de un nuevo tipo de series que se conocen, bueno, en ocasiones como series de signos alternados. En otros libros normalmente o simplemente les llaman series alternadas o series alternantes. Perdón, aquí dice alterantes, pero en realidad es alternantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas series? Pues ya se imaginarán, son precisamente aquellas series donde un término es positivo, el que sigue es negativo, después viene un término positivo, luego uno negativo, y así sucesivamente. O que podríamos empezar incluso con un término negativo, luego uno positivo, negativo, positivo, y así sucesivamente. Es decir, el signo de las series, ya no nada más estamos hablando de series que tienen solamente signos positivos, sino que ahora se va a ir intercambiando, va a ir alternando entre positivo y negativo o negativo y positivo, dependiendo del orden de cómo se construya esta serie. Y estas series se les conoce como series de signos alternados o series alternantes. Bien, ¿cuál es la estructura de esta serie? Bueno, así como podemos definir una estructura para las series geométricas, para las series P, también hay una estructura clásica para las series de signos alternados. Y esas involucran un -1 elevado a cierto exponente. Ya habíamos comentado esto en términos de sucesiones. Si ustedes recuerdan, por ahí en los primeros ejemplos que hicimos de sucesiones, aparecía una sucesión, permítanme regresarme, aparecía una sucesión donde teníamos un término que era -1 elevado a la n. Y cuando la vimos gráficamente, pues nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que este término pues iba rebotando entre positivo y negativo, y además le íbamos sumando 1. Y entonces pasaba que la sucesión tenía un comportamiento como que oscilante hasta que se estancaba en cierto valor, que en este caso pues era la unidad. Ese es precisamente el comportamiento que le da este término de -1 elevado a cierto exponente. ¿Sí? Si yo tengo -1 elevado a n, vamos a concentrarnos primero en este de aquí, -1 elevado a la n, pues n es un número natural que va tomando valores entonces solamente enteros positivos de 1 hasta infinito. Y entonces cuando n sea un número impar, no va a cambiar el signo que tenemos aquí, este -1 va a ser -1. Pero si n tiene un valor par, entonces este -1 se va a convertir en positivo. Entonces empezamos con n igual con 1, empezamos con un valor negativo. Después nos vamos con n igual con 2, se convierte en positivo. N igual con 3 vuelve a ser negativo. N igual con 4 vuelve a ser positivo. Entonces va alternando entre positivo y negativo. Este término de aquí entonces lo único que hace es darle el signo al término general o enésimo que tenemos aquí. Este puede tener absolutamente cualquier forma. Algunas de las que ya hemos trabajado, podría tener algo que se parezca a una serie geométrica, algo que se parezca a una serie P, algo que no sea ni serie geométrica ni serie P, puede tener absolutamente cualquier estructura. La parte de signos alternados entonces viene dada únicamente por este término de aquí. Y este término cuando aparezca con un exponente de n, pues vamos a empezar, ya dijimos, con un negativo. Si aparece n-1 y empezamos en 1, entonces empezamos con un exponente de 0. -1 a la 0, pues va a ser igual a 1. Empezamos aquí con positivo. Después con 2, 2 menos 1 va a ser igual a 1, sigue negativo. Entonces la única diferencia entre estas dos es que en esta empezamos con positivo, y luego negativo, luego positivo, negativo, y esta empieza negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Entonces, son dos tipos de estructuras, pero en realidad aquí la clave es que siempre que ustedes vean un -1 elevado a n menos algo más algo, o simplemente n, es una serie de signos alternantes. Y ese -1 elevado a cierto
expresión algebraica en función de n, pues es lo que le da esa parte de estar alternando de signos. Y esto lo podemos aplicar a una serie muy sencilla que ya hemos comentado pues bastante. Si nosotros a la serie armónica que hemos venido trabajando le añadimos este término de aquí, la vamos a convertir en una serie de signos alternados. Normalmente a esto en algunos libros ya se le conoce como la serie armónica alternante, que es la misma serie armónica que hemos venido trabajando, solamente se le añade este término que la va a ir cambiando de signo cada uno de sus términos. ¿Qué propiedades interesantes podríamos destacar de la serie armónica alternante? Pues resulta que esta sí es convergente, ya lo validaremos más adelante, pero si yo le agrego este término a la serie armónica, la voy a convertir en una serie que es convergente. Sabíamos que la serie armónica normalmente, como serie de términos positivos, pues es divergente, pero si la convierto en una serie alternante, voy a lograr que esta serie sea convergente. Y ya platicaremos qué está pasando aquí con más detalle, pero no sé si tienen alguna duda hasta aquí con el concepto de series de signos alternados o series simplemente como que se conoce como series alternantes. No sé si tienen alguna duda. Parece que no, profesor. Bien. Entonces, vamos a platicar pues cómo saber si estas series son convergentes o son divergentes. El criterio que está específicamente diseñado para este tipo de series es uno que se conoce como el criterio de Leibniz. Este criterio nos va a permitir establecer si una serie de signos alternados es convergente. ¿Y qué nos dice este criterio? Bueno, primero, identificar que la serie tiene la estructura de una serie de signos alternados. Esto es que aparezca el término -1, ya sea elevado a n o elevado a n-1, o podría ser n más 1. Mucho depende si aquí es -1 más 1 o n, de en qué valor empieza la serie. Entonces, bien podría ser podríamos resolver algunos ejercicios que me parece que sí vienen por aquí. Bueno, más adelante creo que sí vienen algunos donde aparece n más 1 en lugar de n menos 1. Pero mucho depende entonces en qué valor empezamos con posibilidades para sustituir a n en la serie. Entonces, si tenemos un caso de una serie que ya tiene esta estructura, la clave está primero en identificar este término de aquí, que es prácticamente todo lo que no sea parte del -1 elevado a n más o menos algo, es el término que vamos a estar llamando como el término enésimo de la serie de signos alternados, AN, como le venimos llamando normalmente. Entonces, este término es la clave para que podamos aplicar este criterio. Este término siempre va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque lo que le da esa parte de estar alternando de signos a la serie es este de acá. Entonces tiene que operar sobre un término que siempre va a ser positivo. Entonces este término siempre va a ser mayor que 0. Si se satisfacen las siguientes condiciones, vamos a poder decir que la serie es convergente. Primero, que el límite de ese término, noten que ya no aparece aquí el -1 elevado a n más nada, es simplemente este término de aquí. Le vamos a calcular el límite. Si el límite es igual a 0, entonces ya se cumplió el primer criterio. Este, de hecho, es el primer criterio de divergencia que vimos en series. Recuerden que hablamos por ahí de un criterio de divergencia que nos decía que si el límite del término enésimo era distinto de 0, podríamos decir que la serie es divergente. Y si el límite era igual a 0, todavía no podíamos concluir nada. Y trabajábamos a la serie de una manera distinta. Entonces, esta es una condición necesaria, pero todavía no es suficiente. Además, tenemos que verificar que el término siguiente del enésimo siempre sea menor que el término enésimo. Bueno, para ver qué estamos verificando aquí, entonces, bueno, noten cómo aquí, en otras palabras, estamos diciendo que la sucesión, esta que se forma aquí con los términos de la serie, sea una sucesión ¿de qué tipo? ¿Será creciente o decreciente? ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? Sí, claro. En esta condición número 2, se están comparando los términos de la serie y se dice que el término siguiente del enésimo siempre tiene que ser menor o igual
que el término enésimo. Es decir, que cada uno de los términos, por ejemplo, ignorando el signo completamente, recuerden que aquí no tiene nada que ver el signo cuando hablamos de AN y de AN más 1, que este término va a ser más pequeño que este, y luego este término es a su vez más pequeño que este, y este es a su vez más pequeño que este. Entonces mi pregunta era, si yo agarro todos estos términos y los agrupo en una sucesión, ¿qué tipo de sucesión tendremos aquí? Decreciente. Decreciente, ¿sí? Cuando el término que sigue siempre es más pequeño que el anterior, entonces tenemos una sucesión decreciente. Y si el límite de ese término, entonces hablamos de una sucesión que es monótona y está acotada, entonces estamos diciendo que se trata de una serie convergente. En eso es en lo que se fundamenta este método, pero lo vamos a platicar de manera gráfica, sea más digerible. Bien, bueno, nuevamente tenemos la parte de abajo. Recuerden que esta nos representa los términos de la sucesión que dan lugar a la serie, es decir, todos los términos que vamos sumando. Los puntos aquí rojos de arriba es la sucesión de sumas parciales, es decir, cada uno de estos puntos pues tiene la suma acumulada hasta cierto valor de. Entonces ya habíamos visto cómo se veían estas sucesiones donde tenían un término menos 1 elevado a la n, cómo va rebotando entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y cuando los vamos sumando, pues el comportamiento en realidad es el mismo. Empezamos aquí con un valor que era 1, después bajamos hasta como 0.75, después sube otra vez, vuelve a bajar, sube, baja. Entonces tenemos este tipo de comportamientos oscilantes. Este comportamiento es característico de las series de signos alternados. Bueno, aquí la clave para entender a qué se refiere este criterio de Leibniz es que en realidad una serie de signos alternados la podemos imaginar como dos series independientes. Si por ejemplo nosotros ignoramos todos los puntos que están arriba del eje X, todos estos me forman una sucesión que es creciente y que es convergente a cero. Y si ahora ignoro todos los puntos que están bajo el eje X, pues aquí estoy formando una sucesión que ahora es decreciente y converge a un valor igual con cero. Entonces, cuando nosotros decimos primero que el límite del término enésimo sea igual a cero, esa es la misma condición necesaria para que cualquier serie sea convergente. Si ese límite ya de entrada nos da distinto de cero, pues estamos hablando de una serie divergente. Entonces, ese ya lo habíamos comentado, no hay mucho más que decir de ese punto número 1. Y del punto número 2, pues se nos habla de una sucesión que se pretende que sea decreciente, ¿sí? ¿Por qué queremos que sea decreciente? Para que cuando yo lo compare o utilice eso, utilizando también el punto número 1, que habla de que el límite del término enésimo sea igual a 0, y yo tengo una sucesión decreciente, entonces ya le encontré una cota inferior a una sucesión decreciente. Y cota superior, pues en realidad puede ser cualquiera porque la sucesión es decreciente. Entonces, al juntar estos dos criterios, lo que estoy verificando en realidad es que la sucesión de sumas parciales esté acotada. De manera indirecta, estoy validando que sea una sucesión acotada, y como además es monótona decreciente, entonces ya puedo decir que es convergente. Y es lo que está pasando aquí. De manera gráfica, cuando nosotros verificamos que el término siguiente del enésimo sea más pequeño que el enésimo, estamos garantizando que aquí se esté acercando un valor. Por ejemplo, si vemos estos primeros puntos, este término es claramente más grande que este. Podemos ignorar completamente el signo. Si yo trabajo con valores absolutos, entonces este punto tendría que estar ubicado por aquí. Y este valor pues va a ser más grande que el que sí. Y luego tenemos este punto que también es más grande que este. Este también es más grande que este, y así cada uno de ellos. Eso me garantiza entonces que me estoy acercando a un valor. ¿Qué pasa cuando tenemos una serie de signos alternantes que es divergente? Bueno, déjenme se los muestro. Bien, cuando es divergente, lo que pasa es esto que vemos aquí. Bueno, déjenme primero colocar a todos los puntos. Bueno, llega el punto en el que la sucesión de sumas parciales empieza a crecer de manera desmedida. Aquí lo primero que podemos notar
pues es que cada uno de los puntos que siguen, pues es más grande que el anterior. Es decir, por ejemplo, este punto de aquí tiene un valor absoluto que es más pequeño que el que le sigue. Esta distancia es más grande que esta de aquí. Esto es más claro, conforme más grande sea n, es más claro. Por ejemplo, esta distancia es más pequeña que la que tenemos aquí. Y esta que tenemos aquí es a su vez más pequeña que la que aparece aquí. Y esta es más pequeña que la que tenemos en el punto que sigue. Y así sucesivamente. Entonces, esto no va a cumplir la condición número 2. Esto no es la sucesión asociada a esta serie, no es una sucesión que sea decreciente. Y entonces, cuando las series que son de tipo de signos alternados divergen, tienen este comportamiento. No cambia la parte de que están, digámoslo así, rebotando de un valor positivo a uno negativo, pero en lugar de estarse acercando a cierto valor, pues lo que va pasando es que llega el punto en el cual empiezan a ir creciendo y decreciendo de manera desmedida, de tal suerte que podemos imaginarnos que para abajo pues se va a acercar a menos infinito y hacia arriba se va a acercar hacia infinito positivo. Entonces, aquí no cumple esa condición de que la sucesión de sumas, la sucesión asociada a la serie, pues sea una sucesión de tipo decreciente. Aquí más bien sería creciente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo bien, Bien, profe. Bien, entonces, en resumen, para saber si una serie de signos alternados converge, se tienen que cumplir estas dos condiciones, que el límite del término enésimo sea igual a 0 y que se trate de una sucesión decreciente. Es decir, que el término siguiente del enésimo siempre sea menor que el término enésimo. Si cumple estas dos condiciones, entonces ya podemos hablar de una serie que es convergente. Y bueno, vamos a aplicar este nuevo criterio a una serie de ejercicios. Les recuerdo que al final, en la tabla de resumen, que ya casi llegamos a ella, pues por ejemplo, si ustedes se van aquí a las series, déjenme aplicar este criterio de aquí, las series alternantes, bueno, aquí está la estructura que tiene que tener la serie y estos son los dos criterios. Si el límite del término enésimo es igual a 0 y además que el siguiente del enésimo sea más pequeño que el término enésimo. Bueno, en realidad este igual a 0 no va. Voy a corregir estos dos errores que acabo de ver en las diapositivas, los voy a corregir y se las vuelvo a compartir. Si esto de igual a 0 no va, simplemente la comparación de estos dos. Y entonces cuando se cumplan estas dos condiciones, vamos a decir que la serie es convergente. Bueno, vamos a aplicar este criterio a estos tres ejercicios. La primera es la que ya comentábamos, es la serie armónica, pero cuando se le añade el término para que se trate de una serie de signos alternados. Bien, entonces tenemos el ejercicio 13.1 y empezamos, bueno, es la suma desde n igual con 1 hasta infinito, después viene el término menos 1 elevado a n menos 1 y además multiplica a 1 sobre 1. Bien. Entonces lo primero es tener clara la estructura de una serie de signos alternantes. Decíamos, esta parte de aquí es precisamente lo que nos va a ir dando el signo. Es lo único que va a... La única función que tiene este término es precisamente estar cambiando de signo cada uno de los términos de la serie. En este caso, por ejemplo, si tratamos de escribir los primeros términos de la serie, empezamos con n igual con 1. Si sustituimos aquí, entonces nos quedaría 1 menos 1, que es 0. Menos 1 a la 0 es 1. Y entonces aquí empezaríamos con positivo. Positivo de 1 entre 1, entonces empezamos con 1 positivo. Pero cuando n vale 2, entonces aquí nos va a quedar 2 menos 1, va a ser igual a 1, menos 1 a la 1 es menos 1. Entonces el término que sigue es negativo. Y aquí seguiría menos 1 medio.
Y ya luego volvemos a regresar a positivo, aquí sería más un tercio, después menos un cuarto, y así sucesivamente. Entonces, lo único que hace este término es estar cambiando de signo cada uno de los términos de la serie. El término, entonces, que más importa de una sucesión de este tipo, pues es este de aquí. Este de aquí, que le vamos a estar llamando a subíndice n. Entonces, cuando hablemos de este término, decíamos que siempre estábamos hablando de un término mayor que 0. Si yo ignoro esta parte de aquí, pues esta es una serie de términos positivos, tal cual las hemos venido trabajando. Pero si yo le añado o considero este término de aquí, entonces ya tengo una serie que tiene los signos alternados. Por esa razón es que una serie de signos alternados la podemos entender como dos series. ¿Sí? Dos series, ¿por qué? Porque estamos tomando una serie de signos positivos y, digamos así, la estamos separando en dos, intercalando los términos. Por eso es que gráficamente pues parecen dos series que son independientes, solamente que convergen al mismo valor, o que podrían ser divergentes. Entonces, no sé si hay alguna duda con la estructura de este tipo de series. No, profe. ¿No? Bien. No. Entonces vamos a aplicar este criterio. Primero nos dice que el límite del término enésimo, noten cómo es este término ya sin el menos 1, cuando n tiende a infinito, este límite tendría que ser igual a 0. Esa es la primera condición. Entonces vamos a verificar si esta condición cumple. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n nos tendría que dar igual a 0. ¿Sí será igual a 0 este límite? Sí. Sí. De verdad, es un límite de la forma 1 sobre infinito, entonces si es igual a 0, y se cumple esta primera condición. Y lo que sigue, la segunda condición, que la vamos a poner de este lado, pues esta condición nos dice que si comparamos al límite siguiente del enésimo, este siempre tiene que ser menor o igual que el término enésimo. El término enésimo, bueno, el término enésimo ya lo conocemos, es simplemente 1 sobre n. ¿Cómo nos quedaría el término siguiente del enésimo? 1 sobre n más 1. Así es, 1 sobre n más 1. Entonces hay que verificar que esta desigualdad sea válida. ¿Ustedes creen que sí sea válida? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Incluso le podríamos quitar aquí el igual. Siempre va a ser menor porque el denominador es más grande, el numerador es igual, pero al tener este denominador más grande, entonces siempre va a ser más pequeño. Y algo que también podríamos averiguar, aquí ya aprovechando que ya tenemos a los primeros términos, solamente recuerden que aquí estamos ignorando el signo, solamente trabajando con este término. Y entonces un medio es más pequeño que 1, un tercio es más pequeño que un medio, un cuarto es más pequeño que un tercio, y así sucesivamente, un quinto va a ser más pequeño que un cuarto. Entonces, esta condición también se cumple. Ya podemos decir que esta serie de aquí es convergente. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí, profe. Muy bien. Entonces, también son ejercicios muy sencillos de resolver. Vamos a pasarnos al 13.2. Entonces, en este ejercicio 13.2, tenemos una serie desde n igual con 1 hasta infinito. Otra vez tenemos menos 1 elevado a n menos 1. Y después un término que es n más 8 entre n cuadrada más n. Bien, vamos a ver qué pasa con esta serie utilizando exactamente el mismo criterio. Entonces ya tenemos claro que esta parte de aquí es lo que estamos llamando a subíndice n, ignorando entonces el menos 1 elevado a cierto exponente, en este caso elevado a n menos 1.
Y entonces empezamos con la primera condición, que el límite de ese término enésimo tiene que ser igual a 0. Y entonces vamos a sustituir, aquí estaríamos evaluando el límite cuando n tiende a infinito de n más 8 sobre n cuadrada más n. Entonces, ¿a qué es igual este límite? 0. Sí es igual a 0, ¿sí? Dividimos todo en este caso entre n cuadrada, entonces aquí nos va a quedar 1 sobre n que es 0, 8 sobre n cuadrada que también es 0. Aquí n cuadrada sobre n cuadrada nos va a quedar 1 y este va a ser 0. Entonces nos tendremos un cociente 0 entre 1, existe y va a ser igual a 0. Entonces, sí cumple que este límite sea igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. Bien. Entonces, el segundo criterio nos dice que el término siguiente del enésimo siempre tiene que ser más pequeño que el término enésimo. Entonces, vamos a calcular el término siguiente del enésimo y lo vamos a simplificar. Entonces, recuerden que toda n que aparezca aquí la vamos a cambiar por n más 1. Entonces, aquí nos quedaría n más 1 y luego más 8. Y esto lo vamos a dividir entre n más 1 al cuadrado más n más 1. Entonces, toda n que aparece en esa expresión la cambiamos por n más 1. Vamos a simplificar. Vamos a ir simplificando esta expresión. Entonces, aquí nos quedaría n más 1 más 8, pues lo podemos poner como n más 9. Este binomio lo podemos elevar al cuadrado. Entonces, nos va a quedar n cuadrado más 2n más 1. Y después le vamos a sumar n más 1. Y todavía lo podemos simplificar un poco más en la parte del denominador. Aquí nos va a quedar n más 9 y esto se va a dividir entre n cuadrada. Este 2n lo vamos a sumar con n, va a ser aquí más 3n. Y finalmente 1 más 1, aquí vamos a colocar más 2. Bien, entonces este es el término siguiente del enésimo. Todavía lo podríamos escribir de una manera pues un poco más más compacta. ¿Cómo podremos factorizar el trinomio que tenemos como denominador? Sería n más 2 por n más 1, ¿no? Así es, n más 2 por n más 1. Nos va a quedar aquí n más 9. Y vamos a tener n más 2 por n más 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a trabajar con este ya así como lo dejamos y vamos a comparar ambos términos aquí arriba. El término siguiente del enésimo entonces es n más 9 sobre n más 2 que multiplica a n más 1 y lo vamos a comparar contra el término enésimo así como está. Aquí tenemos n más 8 sobre n cuadrada más n. O este n cuadrada más n, para que la comparación sea más sencilla, pues yo les sugiero escribirlo como n por n más 1. Es decir, simplemente factorizando n. ¿Sí? De esa manera, pues puede ser más sencillo comparar. Bien, ¿ustedes creen que sea válido aquí colocar un menor que o un mayor que? Menor que. ¿Perdón? No alcancé a escuchar. Menor que. Menor que. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, aquí hay muchas maneras de darse cuenta. Lo primero es que recuerden que aquí, al igual que en los criterios de comparación, pues vamos a comparar aquellos términos que tengan un peso mayor, para que nos demos una idea de cómo se va comportando la serie. Entonces, aquí, si bien tenemos numeradores distintos, pues esa diferencia no es sustancial, sobre todo cuando n empieza a crecer de manera desmedida en valores. Para los primeros términos, pues sí puede ser una diferencia muy grande.
pero conforme n va creciendo, pues esa diferencia prácticamente es nada en el numerador. Sin embargo, en el denominador sí tenemos una diferencia muy grande. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que tenemos n más 2 y ese resultado multiplica a n más 1. Y de este lado tenemos a n, ya no más 2, sino simplemente a n que multiplica a n más 1. Entonces, este denominador pues claramente es más grande que lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí primero le sumo 2 a n y luego multiplico a este por n más 1. Y aquí lo tengo sin sumarle nada y multiplicando a n más 1. Y entonces este denominador, al ser más grande, espero tener de este lado un número más pequeño. Bien, otra manera de darnos cuenta pues es construyendo los primeros números de la serie, los primeros elementos de la serie, o ir asignando aquí valores a n para que nos demos cuenta si más o menos se va cumpliendo. Y bueno, la manera analítica y más correcta de hacer esto pues es hacer un proceso algebraico para demostrar que esta desigualdad es válida. Y ustedes recordarán que uno de los trucos que nos enseñan por ahí en secundaria o en primaria para saber si dos números, para saber cuál de dos números racionales es más grande, pues es multiplicar cruzado. Multiplicar este por este y este por este de acá. Y aquel que tenga el producto más grande, entonces va a ser el número más grande. Entonces, o estar haciendo cambios, mandando este para acá y este para acá, y desarrollar la desigualdad hasta que lleguemos a un punto en el cual nos resulte muy claro que sí se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues evidentemente sí se cumple. Y entonces ya podemos concluir, satisfechos los dos criterios, ya podemos poner por acá que esta serie es convergente. No sé si esté claro, si alguien tiene alguna duda. También lo podríamos comparar dejándolo, o sea, sin factorizar, ¿no? Por ejemplo, n cuadrada más 2n, ahí no alcanzo a ver, más 2n, no es cierto, es n cuadrada más 3n más 2, y si desarrollamos, bueno, si no factorizamos el otro, también quedaría n cuadrada más n, y se parecen, nada más que, digamos que en uno multiplicas por 3 a n y le sumas aparte 2. También podríamos dejarla así o forzosamente tenemos que factorizar. No, claro, podríamos dejarlo así como mencionas. De hecho, igual y podría ser todavía más claro así como comentas. Es decir, lo que nos sugiere su compañera es, en lugar de haberlo factorizado así, es dejar n más 9 dividido entre n cuadrada más 3n más 2, es decir, en este paso de la simplificación, y compararlo directamente contra lo que tenemos aquí, que es n más 8 entre n cuadrada más n. Entonces, así como nos menciona su compañera, pues aquí todavía es más claro que n cuadrado, pues sí aparece acá, pero después en lugar de tener simplemente más n, aquí tenemos a n multiplicado por 3 y todavía le sumamos un 2. Entonces, esto claramente es más grande que lo que tenemos de este lado, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema si en este paso, pues en realidad esta simplificación, desarrollenla hasta el punto en el cual para ustedes ya sea comparable contra lo que tenemos acá, ¿sí? Si aquí en este paso ya ustedes se dan cuenta que sí es más pequeño, pues no hay necesidad de simplificar más y ya hacemos la comparación directa. Sí, claro. Ah, ok. Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos a pasarnos al último ejercicio de series alternantes o series de signos alternados. Y ahora vamos a trabajar con el ejercicio 13.3. Bien. Aquí tenemos un cociente de, primero, en el numerador tenemos 3 y en el denominador tenemos 4 más 6 elevado
a una potencia de menos n. Pues vamos a ver qué pasa con esta última serie de este bloque de ejercicios. Identificamos entonces el término AN, que es este de aquí. Entonces vamos a calcular su límite. El primer criterio, o lo primero que revisamos, pues es que el límite, cuando n tiende a infinito, de ese término enésimo será igual a 0. Entonces vamos a sustituir y a verificar si cumple. Aquí tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de 3 dividido entre 4 más 6 elevado a menos n. ¿Y a qué será igual ese límite? Ese sí tiene infinito, ¿no? En este caso, ¿será infinito Serían o...? 3/4, ¿no? Vamos a reescribirlo. Vamos a ponerlo de esta Porque no se manera. puede multiplicar. El límite cuando n tiende a infinito, vamos a ponerlo como 3 sobre 4 más este 6 a la menos n. ¿Cómo lo podríamos escribir? 1 sobre 6 a la n. 1 sobre 6 a la n. 1 sobre 6 a la n, ¿ok? 1 sobre 6 a la n. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasaría con él? Este es el único término que depende de n. ¿Qué pasaría con este término conforme n se va haciendo cada vez más grande? Tendiendo a infinito. Ok, se hace igual más grande y tiende a 0. Así es. Entonces, al final, ¿el límite a qué sería igual? Lo vamos a ponerlo aquí arriba. 3/4. A 3/4, exactamente. Entonces, bueno, aquí, más allá del valor que tenga el límite, lo que nos interesa es que, pues, definitivamente no va a ser igual a 0. Tenemos entonces un límite que no es igual a 0, es distinto de 0, por lo tanto, esta condición, pues, no se cumple. No estamos encontrando que el límite del término enésimo sea igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué podríamos concluir aquí? Entonces, profe, el criterio. ay, perdón, tú primero. No, adelante. Se le iba a decir que entonces nuestro criterio no es concluyente. ¿Sí es? Ajá. Yo le iba a preguntar, profe, que entonces este criterio solo nos sirve para saber convergencia y entonces no tiene un apartado como para la divergencia o nada más es para ese y ya, si no sale ya. Exactamente. Así como está el criterio no nos permite concluir si una serie es divergente. Uno podría pensar, bueno, si no se cumple esto, ya voy a decir que la serie es divergente. Pero en realidad el criterio no está diseñado para eso. El criterio solamente está diseñado para decirnos si la serie es convergente. Por esa razón, por ejemplo, aquí en la tabla de resumen, yo les coloco aquí series alternantes. ¿Cuándo vamos a decir que converge? Pues cuando cumple estas dos condiciones. ¿Cuándo vamos a decir que diverge? Este criterio no nos va a permitir establecerlo. Sin embargo, sí hay algunas maneras en las cuales nosotros podemos deducir que cuando el primer criterio es el que no se cumpla, significa que la serie es divergente. Eso lo vamos a platicar con más detalle cuando hablemos de convergencia absoluta, es decir, lo que vamos a iniciar a comentar ahorita, ¿sí? Pero alguien desde aquí nos podría decir, bueno, si no cumple esto, ya la puedo catalogar a la serie, ignorando esta parte de aquí, la podría catalogar como una serie divergente. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque encontré que el límite de su término enésimo pues es distinto de 0. Entonces, esta serie, ignorando el signo, es una serie que es divergente. Y hay una relación entre estas dos series, entre aquella que yo ignoro el signo y aquella que puedo contemplar el signo. Bueno, eso lo vamos a platicar y después regresamos a este ejercicio. A ver por qué podríamos concluir que esta serie pues es divergente.
Pero en principio sí es una observación muy importante, la que ustedes mismos se dieron cuenta. Este criterio no nos permite decir si una serie es divergente así como está. Si nosotros no se satisfacen estas dos condiciones, no podemos decir con rigor que la serie sea de tipo divergente. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Entonces, profe, ¿ninguna serie de signos alternantes es divergente? ¿O es rara la que sí es divergente? No, sí hay muchas series que son divergentes, solamente que este criterio no va a ser el más adecuado para poder establecer que sean divergentes, ¿sí? Vamos precisamente a ver cómo hay un criterio que sí nos va a permitir establecer si las series son divergentes, ¿sí? Pero así como está, en principio no nos permite establecer si es divergente, ¿sí? Pero sí hay Profe, series, signos alternantes que son divergentes, ¿sí? entonces quedamos con que esta sí era divergente porque era diferente de 0. Bueno, es divergente, pero vamos a regresar a él después de que veamos un teorema más. Vamos a regresar a él para terminar de demostrar que es divergente. Sí es divergente, pero todavía digamos que no tenemos todos los elementos para poder decir que es divergente. Entonces vamos a platicar un poquito de los A siguientes ver, teoremas y luego regresamos a este ejercicio para mostrar que efectivamente es divergente. ¿Sí? Bien. sí, profe. Entonces vamos a hablar primero del concepto de convergencia absoluta. Una serie de signos alternantes, pues decíamos, en realidad tiene que tener este término que es el que va dándole la alternancia en signos, y este término de aquí, que no es otra cosa más que el término general, que le va a dar estructura a todos los elementos de la serie que vamos a ir pues sumando con signos intercalados. Entonces todo esto en realidad es el que podemos catalogar como el término enésimo de la serie, ya completo, incluido la parte que le da la alternancia de signos, con este elemento de aquí, que es el que le vamos a ir cambiando el signo. Entonces, podríamos reescribir esta serie, si a todo esto le llamamos B subíndice n, pues esta sería una serie en función de ese término enésimo o general. Este teorema lo que nos dice es, si esta serie, que es la misma que tenemos aquí arriba, pero con barras de valor absoluto, si esta serie es convergente, entonces la serie de signos alternados también es convergente. ¿Qué nos están diciendo aquí? Bueno, en realidad no es nada diferente a lo que ya hicimos. ¿Qué pasaría si yo a esto le calculo el valor absoluto? Si a todo este término yo le coloco aquí barras de valor absoluto, ¿cómo lo podríamos simplificar? Como solo términos positivos. Así es, prácticamente sería borrar esta parte de aquí. ¿Están de acuerdo? Si esto es lo que le va dando el signo negativo, positivo, negativo, positivo, si yo le calculo el valor absoluto a todo esto, pues es como si ignorara completamente la existencia de esta parte y me quedo únicamente con este término. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Que si yo encuentro que la serie que pueda formar con este término es convergente, entonces puedo llamar a la serie de signos alternantes como una serie convergente. No sé si está clara la idea. Sí. Sí, profe. Ok, sí. Ok, bueno. Déjenme de todos modos, se los platico aquí un poquito en GeoGebra. Por ejemplo, aquí teníamos una serie de signos alternantes que ya sabemos que es convergente. Vamos aquí a la expresión que la define, pues simplemente agregarle las barras de valor absoluto. No, en este caso la función de valor absoluto. Voy a borrar lo que tenemos aquí. Y entonces, pues esto nos va a formar una nueva sucesión. Bueno, déjenme darle aquí el zoom para que se vea también la de sumas parciales. Entonces acabamos de encontrar una nueva serie. La serie que ahora lo que estamos haciendo es simplemente ignorando esa parte de menos 1 elevado a n-1, se está ignorando, y entonces lo que originalmente tenía como puntos que iban aquí rebotando, digamos que agarré todos los puntos de la parte de arriba y los reflejé como si se formara una especie de eje de simetría a la parte de abajo. Y entonces tengo una serie convergente.
¿Qué me dice este teorema? Que si yo encuentro que esa serie borrando el signo es convergente, entonces la de signos alternados también es convergente. Eso es lo que nos dice este teorema que acabamos de comentar. Y bueno, de aquí viene el término de convergencia absoluta, que me dice, bueno, si la serie es, vamos a decir que una serie es absolutamente convergente, si la serie que podemos construir con barras de valor absoluto también es convergente. Es decir, cuando las dos sean convergentes, cuando la que le dejo el signo es convergente y a la que le coloco barras de valor absoluto es convergente, voy a poder decir que la serie es absolutamente convergente. Que no importa si considero o no los signos, la serie sigue siendo absolutamente convergente. Hay otro concepto que ahora se le llama convergencia condicional, que me dice una serie va a ser condicionalmente convergente si la serie de signos alternados es convergente, pero la serie con barras de valor absoluto es divergente. Entonces, eso se le va a llamar, se le vamos a catalogar a la serie como condicionalmente convergente. Y finalmente, cuando la serie ya era de términos positivos, pues si yo le coloco las barras de valor absoluto al término enésimo, en realidad es indistinto. Si estos ya eran mayores que 0 y se vuelve un valor absoluto, en realidad estoy hablando de la misma serie. En ese contexto, entonces, convergencia absoluta es lo mismo que convergencia. Entonces, en resumen, si yo tengo una serie de signos alternantes y le coloco las barras de valor absoluto y me verifico que esta serie, verifico el carácter de esta serie y resulta que es convergente, mi primera conclusión es que si esta es convergente, entonces también esta de acá va a ser una serie convergente. Y le puedo llamar a esta serie como absolutamente convergente. Pero habrá algunos casos en los cuales yo tenga esta serie, le coloco las barras de valor absoluto y a lo mejor me resulta una serie que es divergente. Pero después me regreso a esta serie original y me doy cuenta que esta serie es convergente. Entonces, cuando esta sea divergente y esta sea convergente, le voy a llamar a esta como condicionalmente convergente. Y finalmente, si estoy hablando de una serie de términos positivos, pues colocar las barras de valor absoluto no es completamente indistinto. Y en ese caso, hablar de convergencia absoluta es lo mismo que hablar de convergencia. No sé si está claro. Entonces, si la serie de términos absolutos es convergente, siempre la otra va a ser convergente, ¿cierto? Pero no tiene que ser obligatoriamente de la otra forma. Así es. Si la serie de los valores absolutos es convergente, ya puedo decir que la de signos alternantes es convergente. Pero si la de signos alternantes es convergente, no es garantía para que la serie de valores absolutos sea convergente. De acuerdo, gracias. No sé si está clara la idea. Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, esto que les muestro aquí ya simplemente la extensión del cociente de Allenberg que acabamos de comentar en los ejercicios anteriores. Simplemente noten cómo es exactamente la misma diapositiva, solamente se le añaden aquí barras de valor absoluto. Y términos de convergencia ya ahora asociado a series en general, es decir, series que pueden tener signos series que pueden tener términos de signos alternados o series de términos positivos. Aquí ya nada más se habla de serie. Anteriormente, si me regreso un poquito al criterio que habíamos comentado, pero aquí hablaba estrictamente de una serie de términos positivos, no tenía barras de valor absoluto y hablaba nada más de convergencia. Si ahora me voy a esta generalización, pues es lo mismo, solamente que ahora hablo de una serie. Esta puede ser de términos positivos o no. Ahora el límite, el cociente que voy a evaluar, pues tiene a valores absolutos, por eso se le conoce como el criterio del cociente absoluto. Sigo comparando el valor de L contra la unidad. Ahora, si L es menor que 1, ya acabo de concluir, pues en realidad acabo de concluir que la serie de valores absolutos es convergente. Si esa es convergente, significa que la de términos de signos alternantes también es convergente, y por eso hablo aquí de convergencia absoluta. Voy a decir que la serie es absolutamente convergente.
Si encuentro que ese límite es más grande que 1 o tiende a infinito, entonces voy a decir que la serie es divergente. Y finalmente, si L es igual a 1, pues sigue pasando exactamente lo mismo. Este criterio no concluye y vamos a tener que hacer algo más. ¿Sí? Entonces, esta es la generalización del criterio que ya habíamos comentado y ahora para que pueda ser aplicable a series de series de signos alternantes. Y entonces aquí sí vamos a poder concluir divergencia. Si nosotros nos regresamos al ejercicio 13.3 y evaluamos lo evaluamos con este criterio, pues nos tiene que cumplir que sea una serie de tipo divergente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo bien. profe. No. Bien, bueno, ya no me va a dar tiempo de que lo podamos revisar ahorita, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Lo que pasa es que ahorita tengo que aplicar un examen, entonces me tengo que salir unos minutitos antes de la clase para poder iniciar el examen a tiempo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es retomar otra vez estos conceptos de absoluta convergencia, convergencia condicional, para que nos queden bien claros, que no haya dudas. Y vamos a empezar a aplicar este cociente para poder clasificar a series como ya sea condicionalmente convergentes, absolutamente convergentes o como series divergentes. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase y también podemos terminar de revisar el 13.3 para ver qué pasa con él en términos de divergencia. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, No, profe. gracias. ¿No? Bien, entonces, si ya no hay dudas, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy y nos vemos el viernes. Que tengan muy buena semana. Sí, profe. Buena semana, profe. Gracias, profe. Gracias, buen Muy inicio. bonita semana, profe. Hasta luego. Luego.